Buenas tardes, me toca presentar al doctor Francisco Florentino García, Paco García para casi todos. Paco García es profesor de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Sevilla. Fue durante 20 años profesor de enseñanza secundaria. Es miembro de uno de los grupos de renovación más dinámicos de Andalucía, del grupo IRES, y es también miembro de FEDICARIA, Federación de Movimientos de Renovación de Profesores de Secundaria y Universitaria, que durante mucho tiempo ha proyectado interesantes productos educativos para mejorar la calidad de la enseñanza de la geografía, de la historia, de las ciencias sociales, desde una perspectiva de la teoría crítica. Es autor de muchísimos trabajos de investigación, de muchísimas innovaciones. Él tiene una orientación quizá un poco más hacia la geografía, pero en realidad hoy está trabajando en temas de historia. La semana próxima organizan en Sevilla la Semana de la Historia, un evento que tiene como antecedente lo que se ha hecho durante muchos años en Bolonia y que en relación con los colegas de Bolonia ellos han trasladado a Sevilla. Y entre sus publicaciones yo le destacaría fundamentalmente su tesis doctoral, porque fue quizá un revulsivo que permitió comprender cómo determinadas teorías procedentes de la psicología nos permitían comprender mejor qué ocurría en la enseñanza de la geografía y de la historia. Su tesis tiene por título Las ideas de los alumnos sobre el medio urbano, está publicada en la editorial Diada y fue y sigue siendo un importante referente. El hecho de invitar a Paco a estas jornadas es porque consideramos que tenemos bastantes coincidencias y también algunas divergencias, y estamos convencidos de que sus trabajos, sus acciones nos aportarán un conocimiento muy relevante para el tema que estamos tratando en estos eventos, para comprender mejor las escalas, fronteras y territorios desde esta perspectiva que nos da la ciudadanía global. Bienvenido, Paco, muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Como sabes, dispones del tiempo que consideres oportuno, salvando que hay un calendario y que no podemos saltárnoslo porque si no atrasaríamos todo. Muchas gracias, Joan. Buenos días, buenas tardes, bonjour, bona tarda, ¿no? Para todos los amigos y amigas catalanes también. Bueno, yo la verdad es que siempre que vengo me siento muy acogido y verdaderamente como en casa, y yo creo que como se ha dicho en la presentación, termina siendo esto un acto simbólico de cómo la coincidencia de gente de distintos territorios que trabajamos en cosas comunes, pero que tenemos también diferencias y la variedad enriquece, pues podemos trabajar juntos y enriquecernos juntos. Nunca he sentido, las veces que he estado aquí, ningún problema de diferencias porque haya lenguas distintas. Nos ha unido mucho más los objetivos y nos ha enriquecido precisamente esa variedad, ¿no? Me encanta escuchar en francés o escuchar en catalán, no hablar mucho porque en francés hablo un poco más, en catalán solo en la intimidad, como aquel otro presidente. Y cuando hablo en castellano, pues también todo el mundo se entiende. Así que yo creo que estos actos tienen toda la validez, y sé que también le queréis dar esa validez, todo el simbolismo de romper fronteras y de proclamar que la diversidad de los territorios y de su gente y de los distintos trabajos que hacemos es una riqueza y no una limitación, ¿eh? En ese sentido, yo creo que el tema que vamos a tratar, o que de los que va esta jornada y que yo voy simplemente ahora con esta charla a introducir, pues es precisamente un tema que merece la pena ser trabajado y comprendido a fondo, porque nos ayudaría a convivir mejor. Y yo creo que una de las digamos, de las grandes finalidades de la educación es vivir juntos, vivir ensemble, y saber que de la diversidad de la gente que compartimos cosas, pues surge la riqueza, y de los conflictos, que tiene que haberlo, porque es absurdo pensar que no hay conflictos en todos los niveles,
pues tiene que salir el diálogo, el debate y los acuerdos, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender, no solo socialmente, sino también en la enseñanza. A veces en la enseñanza eludimos determinados temas porque parecen conflictivos y creo que tenemos que aprender a abordar el conflicto como una temática fundamental de enseñanza, porque ahí es donde podemos aprender y sacar nuevas conclusiones. Bueno, en este sentido quiero trabajar un poco la temática desde el punto de vista de la educación para la ciudadanía, es decir, desde la educación para saber vivir juntos y saber participar como ciudadano y como ciudadana. Le he cambiado un poquito el orden de los conceptos para, bueno, para que se adecúen a lo que yo quiero trabajar: territorio, fronteras, escala. Tres conceptos relevantes para la construcción de una ciudadanía global o de una ciudadanía planetaria, ¿no? El término global también se ha gastado mucho y no sabemos muy bien lo que significa. Hay que recordar qué significa de este planeta, de este mundo, ¿no? Así que yo creo que estamos en la idea de contribuir a la construcción de una ciudadanía planetaria, pero la tenemos que construir con el bagaje conceptual y con lo que nos proporcionan las ciencias sociales, ¿no? En ese sentido en el que creo que el propio currículum necesita un ser repensado de nuevo para abordar este tipo de problemas. Esa va a ser un poco la línea argumental que quiero seguir: cómo trabajar problemas relevantes en base a esta red de conceptos, concretamente hoy, territorios, fronteras, escala, y con un enfoque de educar para ser ciudadanos globales, pero que actúan en lo local. Eso puede ser una línea argumental muy interesante para la educación. Voy a seguir este guión, no sé si se distribuyó el escrito que yo envié, que tenía un cuadro, no sé. Se ha distribuido, ¿verdad? Sí. Bueno, lo digo porque me voy a apoyar bastante. El centro de mi intervención va a ser un cuadro resumen, un cuadro de síntesis que ya luego mostraré ahí, y ahí voy a centrar casi toda mi intervención. Pero partiré de esta idea de que estos tres conceptos constituyen una red o un inicio de red muy importante, muy potente. En segundo lugar, intentaré demostrar, y no creo que necesite detenerme mucho, que podemos trabajar la ciudadanía y la educación para la ciudadanía a partir de esa red de conceptos. Y luego me detendré bastante más en el punto tercero, porque intentaré mostrar también cómo con aproximaciones sucesivas digamos, al territorio, a la frontera, a las escalas, y por lo tanto aproximaciones sucesivas a la idea de ciudadanía, nos pueden permitir trabajar progresivamente. Yo creo que a nosotros en nuestro grupo de trabajo, en el proyecto IRE, nos obsesiona mucho esta idea de que en el sistema escolar deberíamos de aprender, no deberíamos de tener tanta prisa para desde pequeño enseñarle a los niños un nivel muy elevado de conceptos, en fin, y incluso manejo de definiciones que no comprenden, y deberíamos de ser más graduales en el manejo del conocimiento, aunque esto nos obligaría a hacer un análisis epistemológico de nuestro campo de conocimiento que a veces los profesores no hacemos, porque venimos de una tradición heredada en donde siempre trabajamos los conocimientos, por decirlo así, supuestamente como al máximo nivel, y lo más que hacemos son adaptaciones de lenguaje y tal, pero creo que sería interesante esta idea de trabajar de manera progresiva esta red de conceptos y por lo tanto trabajar la ciudadanía de esa forma. Y luego me detendré, según haya más o menos tiempo, me detendré en mostrar dos experiencias innovadoras realizadas en Sevilla y que han dado lugar también a una investigación en donde se ponen en juego los conceptos de territorio y de ciudadanía. ¿De acuerdo? Y luego, pues, si hay comentario y debate, pues... Bueno, en lo primero, abrevio, y no me detengo mucho porque estoy seguro de que compartimos gran parte de estas cosas, ¿no? Territorio, fronteras, escala, constituyen, como decía, una red de conceptos clave que nos ayudan a organizar los contenidos de enseñanza de la geografía, de la historia, incluso si trabajamos la economía, la sociología, la antropología. Son tres conceptos clave,
No me detendré tampoco en intentar mostrar, porque ya incluso en esta facultad, en este departamento, ha habido una trayectoria grande de mostrar cómo entender los conceptos claves de las ciencias sociales, pues es importante. También en el mundo francés se ha trabajado mucho el tema de los conceptos claves, ¿no? Yo creo que es un punto de partida importante, por lo tanto, saber que entre territorio, fronteras y escala puede haber esta especie de entrelazado que nos permite relacionar muchas cosas. Concretamente, yo destacaría, entre las muchas posibilidades, ¿no?, para demostrar que es una red potente, pero me voy a referir a una de ellas. Territorios y sus fronteras pueden constituir, digamos, la dimensión conceptual de un contenido importante en las ciencias sociales. Y escala puede ser de alguna manera la mirada procedimental, es decir, la manera como podemos analizar esos conceptos. Y trabajarlo de manera problemática puede ser la mirada actitudinal o axiológica, si se apura. De forma que, para mí, esta red esta tríada sería un ejemplo de cómo la dimensión conceptual, la dimensión procedimental y la dimensión actitudinal se integran y pueden y deben ser trabajadas juntas, frente a una interpretación, creo que a veces muy simplista, que creo que procede de un mal entendimiento de lo que se quiso decir en su momento, cuando la LOCSE y demás, de entender quizás que concepto, procedimiento y actitudes son como tres tipos diferentes de conocimiento. No son tres tipos diferentes de conocimiento, sino son tres miradas distintas sobre el mismo conocimiento. Yo creo que esto es importante porque luego en la práctica de aula, y a veces por los requerimientos a veces hasta de la propia administración, parece que estemos obligados a hacer casi una clasificación de conceptos, procedimientos y actitudes, ¿no?, llegándose a una situación tan ridícula como que se entiende que concepto es saber definir, se entiende que procedimiento es saber resolver una actividad y se entiende que actitud es portarse bien en clase. Entonces, esto tiene poco que ver con la idea profunda que subyace en entender lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal como tres dimensiones, como tres miradas a un prisma que tiene que es un único conocimiento, ¿verdad? Bueno, esto es uno de los argumentos, se podrían dar más, por los que con cualquier red de conceptos pues podemos trabajar desde distintas miradas. Luego, estos tres conceptos concretamente creo que son muy potentes para trabajar la ciudadanía. Es evidente que el territorio está muy relacionado con la identidad, con los asentamientos de las comunidades humanas y por lo tanto con la historia que van construyendo sobre ese espacio. Por lo tanto, nos da una oportunidad de trabajar la ciudadanía de momento desde esa perspectiva, de la identidad que se va creando cuando las comunidades humanas se desarrollan en un territorio y tienen toda una serie de vinculaciones con ese medio y una historia que se va construyendo en interacción con el espacio. Por lo tanto, en ese sentido, insisto, es un marco muy potente. Claro, aparece como un criterio, como un concepto precisamente problemático, el concepto de frontera, ¿no? Las fronteras las construimos los humanos, el medio físico nos pone algunas fronteras, pero esas fronteras prácticamente siempre las han superado las comunidades humanas y realmente somos los humanos los que creamos continuamente fronteras, unas más visibles y otras más invisibles. Luego nos referiremos a fronteras invisibles y cómo es necesario también tenerlas en cuenta. Por lo tanto, insisto en esta idea de que es importante trabajar la ciudadanía sobre la base de entender lo que son los territorios, pero no meramente como un escenario físico, sino los territorios como un espacio social en el que se desarrolla la escena de la relación de la humanidad con el medio y cómo eso va creando cultura y por lo tanto va creando identidad, ¿no? Y claro, si entendemos así la ciudadanía, estaría bien que la educación para la ciudadanía también la enfocáramos, digamos, profundizando en esta idea. Estoy destacando esto porque a veces la educación para la ciudadanía se centra demasiado en el conocimiento, digamos, del marco jurídico, de las normas, de los funcionamientos formales y se olvidan, o creo que pasan a un lugar muy secundario,
aspectos tan fundamentales como son estos vínculos con el territorio y cómo ahí se genera la cultura. Si queremos entender de verdad lo que es la ciudadanía, sin llegar a ser determinista, lógicamente, pero tenemos que analizar estos aspectos, y ver en qué sentido las ciudadanías se construyen, y a veces se construyen casi inconscientemente por estas relaciones con el territorio y la cultura que va surgiendo de esta relación. Así que digamos que aquí hay mucha tela que cortar, quiero decir que es una red de conceptos que nos permite profundizar en muchas cosas, pero no me entretendré más, ¿no? Vamos a trabajar, por lo tanto, prácticamente casi he adelantado ya ideas, pero las vuelvo a resumir ahí. Vamos a trabajar la ciudadanía a partir de esta red de conceptos, vinculando territorios, fronteras y escalas de ciudadanía, ¿no? Porque podemos trabajar la ciudadanía en íntima o en estrecha relación con el medio próximo, es decir, una ciudadanía más local, más vinculada al territorio, pero la ciudadanía la tenemos que trabajar también sabiendo que para muchas cosas somos ciudadanos de una escala mucho más amplia, somos ciudadanos del planeta y hasta somos ciudadanos de la galaxia de alguna manera, ¿no? De alguna manera no, de muchas maneras, pero quiero decir, esas escalas hay que manejarlas. ¿Cómo le podemos sacar, en mi opinión, y yo creo que esta es una opción que ya la trabajan muchos grupos, cómo le podemos sacar más partido al análisis de este campo de contenidos y a la enseñanza de la ciudadanía? Pues planteándolo en forma de problemas. Yo creo que esto es una opción que venimos defendiendo, se ha defendido aquí, se ha defendido en el trabajo con cuestiones sociales relevantes en Francia, de distintas maneras se ha venido el trabajo sobre cuestiones problemáticas. Bueno, si nos remontamos hacemos una revisión de los proyectos, digamos, de enseñanza que se han desarrollado en el ámbito de las ciencias sociales, pues nos podemos ir incluso hasta el Humanities Curriculum Project para ver cómo ya Stenhouse en su momento, allá por los años 70 del siglo pasado, pues planteaba esta cuestión de trabajar las cuestiones problemáticas, las cuestiones conflictivas como núcleo de la enseñanza, no como algo añadido que se pone en las 2 últimas páginas de cada lección de un libro de texto. Este es el problema, que muchas veces las cuestiones estas de trabajar problemas, de investigar, se relegan al final de cada lección sabiendo, como saben los editores del libro de texto y sabe toda la sociedad, que eso nunca se trabaja, ¿no? Sino hacer de los problemas el centro de la enseñanza y por lo tanto el centro de la educación, ¿no? Lo cual nos permitiría vincular mucho más la educación a las cuestiones sociales y que la educación verdaderamente estuviera en mucha mayor interacción con la sociedad que, como habitualmente la vemos, que termina por ser una especie de burbuja al margen de la sociedad. Claro, también quizá por eso la vida dentro de esa burbuja resulta insoportable para muchos alumnos, ¿no? Porque está muy desconectado de la sociedad. Trabajaremos, por lo tanto, y ya voy al núcleo de mi intervención, o vamos a intentar trabajar los problemas y concretamente el problema de la, digamos, de la ciudadanía desde esta mirada de progresión de lo simple a lo complejo. Muchos problemas se pueden trabajar así, o sea que el problema de los asentamientos humanos, el problema de la explotación de los recursos, el problema de las desigualdades que se generan sobre el espacio, el problema de la urbanización, de la movilidad, hay muchísimos problemas que pueden ser trabajados sobre la base de los conceptos de territorio, fronteras y escala. Pero nosotros nos vamos a referir más, como es objeto de esta charla, nos vamos a referir más a los problemas relacionados con educar para ser ciudadanos. Yo me gusta utilizar este esquema para indicar que si queremos trabajar los problemas y si queremos trabajarlos de una manera gradual, tenemos que aplicar la idea de gradualidad, o por lo menos de gradualidad hipotética, es decir, como hipótesis. Cuando trabajamos en la educación, trabajamos con unas hipótesis porque creemos que ese camino puede ser útil, ¿no? Entonces me gusta utilizar ayer lo utilizamos en la sesión de trabajo, utilizar este esquema porque, digamos, expresa, creo que con claridad, que, situémonos aquí abajo, que podemos manejar un conocimiento escolar graduado, hipotéticamente, de más simple a más complejo, a lo largo de una etapa educativa, a lo largo de un curso, incluso a lo largo de una unidad didáctica en donde podemos empezar
trabajando aproximaciones más sencillas para llegar a planteamientos más complejos. Pero claro, esto debería de ir en conexión con la gradualidad que también podemos apreciar en la evolución del conocimiento de los alumnos. Nuestros alumnos muchas veces, cuando se enfrentan a la cuestión de la ciudadanía o a la cuestión de la identidad territorial o del nacionalismo, manejan unas ideas muy simples, unas representaciones sociales, podemos decir, muy simples, muy marcadas por la ideología dominante y tal. Si están en ese nivel, de, digamos, tan simple, pongámonos aquí al principio, no podemos estar trabajando con ellos una propuesta de conocimiento que no conecte, es decir, una propuesta de conocimiento o muy abstracta, o muy desarrollada, o muy desajustada. La idea de ajuste creo que es una idea importante para cuando hacemos planteamientos didácticos, porque los profesores tenemos la tendencia, cuando manejamos conocimientos, a situarnos aquí en el extremo, es decir, con la buena intención de enseñar lo mejor o el nivel máximo. Pero si nuestros alumnos están, por ejemplo, situados en estereotipos simplificadores sobre lo que es un catalán, sobre lo que es un andaluz, o sobre lo que es un partido político, pues no podemos estar trabajando o manejando con ellos desde el principio un conocimiento tan complejo. Tenemos que hacer el esfuerzo, y creo que es un esfuerzo que a los profesores nos cuesta mucho trabajo, de ponernos a trabajar un poco a ese nivel, para poder hacer avanzar sus ideas al tiempo que nosotros vamos, como buenos administradores del conocimiento en el que somos expertos, vamos manejando un conocimiento progresivamente más complejo. ¿Y esto cómo se gobierna? Pues con esta flecha de en medio, es decir, tenemos que ir programando un proceso de enseñanza que, al tiempo que va teniendo constantemente en cuenta la evolución del conocimiento de los alumnos, al mismo tiempo va administrando un conocimiento escolar, un buen conocimiento escolar, progresivamente más complejo, plasmado en actividades que sean adecuadas para cada momento. Así que sin que tengan que ser 3 caballos que marchan a la vez, pero yo creo que estos 3 vectores, el profesor los tiene que ir gobernando, y a veces eso se nos olvida. Bueno, esto es casi un paréntesis, porque simplemente quería llamar la atención sobre eso. También quería recordar en ese sentido que nuestra opción de trabajar en torno a problemas, pues, bueno, seguía por unas pautas metodológicas más que por una receta, pero unas pautas metodológicas que yo creo que compartimos, ¿no? Que comparte la mayor parte de los grupos que trabajan en esto. La idea no es plantear un problema al principio y luego olvidarnos de él, sino mantener el problema abierto a lo largo de todo el proceso. La idea no es explorar las concepciones de los alumnos al principio y luego olvidarnos, sino es contar con las ideas de los alumnos y mantenerlas en juego durante todo el proceso. La idea no es explorar y luego contarles el conocimiento nuevo, completo, sino la idea es más bien que vayamos administrando la información, que para eso somos expertos en el campo de conocimiento, vayamos administrando progresivamente esa información, y que las vayamos haciendo interaccionar con las ideas de los alumnos, es decir, que continuamente vayamos buscando esa interacción y terminar el proceso con conclusiones. Yo creo que a veces también se nos olvida esto. Si de verdad tenemos un problema planteado, tenemos que hacer el esfuerzo de que quienes participan en ese proceso, los alumnos, terminen elaborando conclusiones propias. Conclusiones propias de las que seguramente van a salir 1000 problemas más, y yo creo que eso sería precisamente la prueba de que estamos en el buen camino, cuando trabajamos sobre un problema y al final del proceso tenemos sobre la mesa más problemas, porque la construcción del conocimiento precisamente es ese continuo brotar de problemas frente a la idea que en la escuela tradicional o que en la cultura escolar tradicional parece que está asentada, de que enseñar es decir el mejor conocimiento cerrado y acabado y transmitido a los alumnos, ¿no? Bueno, esto también es casi por recordarnos. Pero paso a lo que, como dije, es más bien el centro de mi charla, que sería la idea de que podemos trabajar aproximaciones sucesivas a los territorios, a las fronteras, a las escalas y a la ciudadanía y a su construcción. Y podemos ver o recordar algunos ejemplos de propuestas didácticas. Esto no es para mirarlo aquí, sino para recordar
que lo que resume lo que voy a exponer a continuación está recogido en este cuadro, en un cuadro en donde a la izquierda he colocado los conceptos y arriba, en el eje de abscisa, pero mirado desde arriba, he colocado las aproximaciones sucesivas a esos conceptos. Bueno, voy a desglosarlo, ahora sí, esto sí se ve ya, voy a desglosarlo para cada uno de los conceptos. Supongo que tampoco es necesario que me detenga en explicar cada cuadrícula, sino que, bueno, he elaborado este cuadro con idea de que pueda servir de cuadro de reflexión y de trabajo para quien quiera. Lo que quiero destacar es que el concepto de territorio podemos trabajarlo de una manera, o podemos comprenderlo incluso de una manera relativamente simple, muchas veces es la manera que viene en los libros de texto, muy simple, y podemos trabajarlo o comprenderlo de una manera mucho más compleja. Y podemos ir teniendo en cuenta que podemos avanzar desde lo uno al otro. Por ejemplo, territorio frecuentemente es entendido simplemente como escenario, es decir, y la propia división de las lecciones en los libros de texto te está dando un mensaje de que el territorio es el escenario donde luego ocurren las cosas, ¿no? Donde luego ocurre la historia o donde luego ocurren los hechos del mundo contemporáneo. Esto viene de una larga tradición de entendimiento de la historia y de la geografía, que ha considerado pues a la geografía como algo así como, bueno, la geografía y la cronología como los dos ojos de la historia, como se decía, ¿no? La geografía como ciencia auxiliar de la historia, en cuanto que la geografía te presenta el escenario y luego vienen ya los actores importantes a trabajar sobre ese escenario. Es una visión muy simple, pero pensar bien que muchas veces ese mensaje está en los libros de texto, incluso en nosotros, cuando primero explicamos cosas de geografía y luego explicamos otras cosas, ¿verdad? También suele ser entendido en esta aproximación más sencilla, más descriptiva, más narrativa, como recurso, es decir, el territorio son los recursos que hay, etcétera, algo así como si los recursos estuvieran allí, fueran independientes de la interacción con los humanos. O también como un dominio determinado, coreográfico, pero acotado según diversas clasificaciones. Entonces vemos con mucha frecuencia en los libros de texto esta visión de clasificaciones por diversos criterios. Entonces el territorio es siempre entendido pues como un objeto que puede ser estudiado según diversos criterios de clasificación, ¿no? Con límites físicos, políticos, ahí sobra una A, administrativo, como explotación, etcétera, ¿no? Sin embargo, puede haber otra visión del territorio más compleja. Si adoptamos una mirada más analítica, es decir, que no se limita a describir, sino que empiece a distinguir elementos y a ver las relaciones entre los elementos, eso sería una mirada más analítica. Bueno, aquí hay un poco una huella piagetiana, ya la habréis percibido. Podemos considerar más bien las relaciones que se dan en el territorio, como por ejemplo las comunidades humanas en su relación con el medio, o los asentamientos humanos sobre el territorio, con sus condicionantes, con sus ventajas, etcétera. O la transformación del espacio mediante distintos tipos de actividades. Ese enfoque del territorio es un poco más interactivo, es más analítico, es decir, busca relaciones. Esto también lo vemos, no es vamos a decir ahora que los libros de texto son muy malos y que tienen una visión muy simple. Quiero decir, esta visión también puede estar presente, ¿no? O cuando se estudia la transformación del espacio mediante actividades diversas, o cuando se analizan distintos tipos de paisajes, porque el propio concepto de paisaje te obliga a mirarlo no meramente como lo físico. Pero aún hay una visión más compleja, que sería si concebimos el territorio pues con conceptos un poco más elaborados, como los ha elaborado, pues, por ejemplo, la geografía crítica, lo consideramos como espacio social desde una perspectiva que maneja más la idea de interacción. Entonces el territorio es algo en lo que interaccionan muchas cosas y que está en continuo cambio. No es algo estático, no es un escenario, no es meramente lo que es explotado por las comunidades humanas, sino que va coevolucionando con las propias comunidades humanas, ¿no? En este sentido, una aproximación compleja también tiene en cuenta la dimensión cultural del territorio. Es decir, la interacción que los humanos tenemos con el territorio genera cultura y genera identidad, ¿no? Así que la vinculación del territorio a la identidad de las comunidades
esta aproximación, esta comprensión del territorio es más compleja. Yo creo que a veces, y bueno, luego hay una visión evolutiva del territorio como producto histórico. Yo creo que esta visión, que para nosotros puede ser tan potente, tan interesante, porque nos ayuda a comprender más cosas, cada visión más compleja es un nivel que te sitúa más arriba y te permite ver más cosas, ¿no? Esta visión no la trabajamos mucho en la enseñanza y seguramente en determinados niveles de enseñanza tampoco lo podemos trabajar, pero creo que conviene que nos recordemos que se podría llegar a visiones más complejas superando las visiones simplistas que hay. Bueno, y así podíamos hacer, tampoco me entretengo ya mucho con los demás conceptos, pero frontera también puede ser concebida de una manera muy simple, desde una perspectiva naturalizada, es decir, como si las fronteras fueran naturales, como han estado ahí desde siempre, los países son así, España era así desde antes de Viriato, etcétera, ¿no? Es decir, la idea de frontera simplificadora, bueno, Cataluña era así desde Wilfred el Pilós, también lo podemos decir, pero bueno, quiero decir, la idea de frontera como algo naturalizado, en donde se le da mucha relevancia a los factores físicos, cobra mucha importancia, algo así como si las cordilleras y los ríos y tal marcaran la frontera, y en donde se acepta esto sin cuestionamiento, es decir, las delimitaciones jurídicas y políticas, como las fronteras están así, eso es inamovible, no se puede revisar, las constituciones no se pueden revisar, etcétera, ¿no? Esto es una visión muy simplificadora de la idea de frontera. Claro, puede haber otra visión, que sea considerar los distintos tipos de fronteras. Muchas veces las fronteras no son físicas, son administrativas, son ideológicas, Entonces, empezar a entender que las fronteras pueden ser distintas es un paso más, que estaría en la columna central. O atender a los factores que cambian las causas de la frontera, que causan los cambios de frontera, también sería una visión más rica. Es decir, entender por qué esa frontera está ahí, desde cuándo está ahí, por qué, ¿verdad? O percibir los cambios de la frontera con el tiempo, está ligado a lo anterior. Pero aún podemos llegar a una visión incluso más relativista y más crítica de la frontera como construcciones sociales. Es decir, todas las fronteras prácticamente son construcciones sociales y no son cosas naturales, y entender de dónde viene, de cuándo, si serían movibles o inamovibles, etcétera, ¿no? Así que para esto necesitaríamos valorar las fronteras desde una perspectiva más amplia, no desde que esto está así, bueno, desde cuándo está así, por qué, Y este último punto que he querido colocar ahí, también sería muy importante ser capaces de percibir las fronteras invisibles, es decir, las fronteras por las cuales pues alguien del extrarradio de una ciudad no va nunca al centro de la ciudad, o cuando dice voy a la ciudad, aunque sea de Sevilla, dice voy a ir a Sevilla. Ahí hay una frontera invisible, es alguien del extrarradio que no se siente miembro de esa comunidad, por lo tanto cuando va a tomar el autobús para ir al Corte Inglés dice voy a Sevilla, y él es de Sevilla, no es una frontera invisible. O no sé, también una frontera invisible la que los profesores, como ayer recordamos, establecemos en la puerta de los institutos para que no la traspasen mucho los padres, la familia y tal, ¿no? Es decir, hay fronteras invisibles y techos de cristal para el progreso de las mujeres, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la comprensión de las fronteras invisibles sería otro nivel de complejidad que yo creo que no trabajamos mucho. Para las escalas, pues podemos decir lo mismo. La escala se puede manejar simplemente con una visión muy fragmentada de escalas espaciales. Es decir, ahora trabajamos la localidad, luego trabajamos otra cosa más amplia, la comunidad, luego trabajamos Europa. O sea, esta división así de escala, pero que interaccionan poco entre sí, ¿verdad? Y lo mismo la escala temporal, ¿no? La otra es la escala espacial, la escala temporal, pues dividiendo el tiempo, o limitándonos cuando estudiamos un fenómeno a verlo en esa época, en ese tiempo, y a no mirar su genealogía. Yo creo que esto es lo más normal también en la cultura escolar tradicional, pero claro, es interesante ir adquiriendo capacidad de análisis de los hechos sociales en distintas escalas y saber cuándo tenemos que utilizar o cuándo podemos hacer que nuestros alumnos trabajen en distintas escalas sin que se armen un lío, ¿verdad? Y lo mismo en el tiempo, podemos ir poco a poco metiendo a nuestros alumnos en una visión temporal más amplia. Lo que ocurre es que al principio suele ser bastante lineal. De verdad, la aproximación compleja, que a mí me parece una meta deseable, sería ser capaces de que trabajemos las escalas, que trabajemos distintas escalas espaciales según los momentos y que podamos relacionar unas con otras, de manera que para determinados análisis utilicemos una escala y para otros análisis utilicemos otra. No
podemos trabajar, digamos, la agricultura de proximidad con una escala pues limitada, más local, pero si queremos entender por qué consumimos productos que vienen de otro sitio cuando nosotros mismos lo producimos, o la huella de carbono que trae incorporada un producto alimenticio, no tiene más remedio que trabajar en otra escala. Y en ese momento tenemos que ver cómo con las actividades didácticas somos capaces de pasar de una escala a otra sin que sea un salto en el vacío, lo cual es un gran reto para el diseño de actividades didácticas. Yo tengo que pasar de una escala a otra y no se trata de decir, hemos terminado la clase de estudiar esto, ahora vamos a estudiar cómo es en el mundo. No, vamos a ver cómo programamos la actividad para ver de dónde viene lo que consumimos, dónde se ha producido, cómo me está repercutiendo a mí o cómo está repercutiendo en la precariedad del trabajo de las personas que han producido ese producto en otro sitio, pero que cuando yo me lo como o yo lo uso, la ropa que uso, pues de alguna manera yo también estoy siendo responsable de la situación precaria en que ha trabajado quien ha elaborado eso, ¿no? Ejemplo, el TTIP, pero bueno, eso sería otro tema que ya habrá ocasión de tratarlo. Y lo mismo en la escala temporal, también tenemos que manejar esta visión más amplia y más flexible para, vamos a coger el ejemplo de la historia, para superar de una vez esa especie de obligatoriedad de empezar estudiando la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, dando por supuesto mejor por qué España es una nación de naciones. Pues no vamos a comprender mejor eso simplemente haciendo un recorrido, porque entonces lo fiamos a que quien ha escuchado eso ponga en juego unos mecanismos que no va a poner en juego. Otro asunto sería pues plantearnos directamente por qué España es una nación de naciones, o puede ser considerada una nación de naciones. Pero vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a remontarnos sociogenéticamente a indagar de dónde viene, de cuándo está esto constituido así, cómo hemos llegado a esto, volver al presente, qué soluciones habría hoy. Entonces, este juego con escalas temporales implicaría una aproximación más compleja que no se suele hacer. ¿Vamos muy mal de tiempo? Bueno, más bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces en ese sentido creo que según trabajemos en un nivel muy simple, en un nivel intermedio, en un nivel más complejo, estaremos trabajando una ciudadanía muy formal, o sea, meramente en un nivel muy simple, pues cuando trabajamos los territorios de esa manera, las escalas de esa manera y las fronteras de esa manera, pues seguramente estaremos trabajando la ciudadanía como una cosa natural, pues eres ciudadano de aquí porque estás aquí, tienes derecho a votar, tienes tu pasaporte, otro tiene otro pasaporte, es decir, la idea es ciudadanía formal, conocimiento de tus derechos, de tus deberes, de tu estatus jurídico, y básicamente esa ciudadanía no desarrolla más que un papel de súbdito, es decir, de súbdito, no encuentro otra palabra, no de ciudadano, sino de alguien que forma parte de unos organismos por los cuales es gobernado, ¿no? Pero podría haber otra idea de ciudadanía que se puede construir manejando los conceptos anteriores a otro nivel, que podría ser pues entender el ejercicio de la ciudadanía en distintos ámbitos y aspectos, no solo en los aspectos administrativos, jurídicos, formales, sino entendiendo la ciudadanía también como la colectividad, tu papel en la colectividad, las interacciones entre distintas comunidades, las responsabilidades que adquieres a distintas escalas, escala vecinal, a escala de ciudad, a escala de país, etcétera, ¿no? Este tipo de ciudadanía, digamos que estaría aquí en el centro, desarrollaría básicamente la idea, creo yo, de ciudadano, por resumirlo, ¿verdad? Ciudadano como miembro de una comunidad, Entonces, pues aquí podríamos trabajar más la idea de ciudadano, la idea comunitaria, Pero es que podemos trabajar una ciudadanía global, pero con perspectiva local, es decir, con ese manejo flexible de escala en donde somos ciudadanos de un lugar, pero al mismo tiempo, no en un momento distinto ni en un sitio distinto, estamos siendo ciudadanos del planeta. Y hay cosas que me están afectando aquí, pero son cosas que tienen una dimensión global. Y al revés, lo que yo estoy haciendo aquí está repercutiendo en una escala global. Luego yo tengo responsabilidad como ciudadano de aquí y tengo responsabilidad según lo que consume o según las leyes a las que yo dé mi asentimiento, estoy teniendo responsabilidad sobre el planeta. Por lo tanto, cuando digamos amén al Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, pues tenemos que saber a qué estamos diciendo estoy de acuerdo, ¿no? Si es que alguna vez nos lo preguntan, que supongo que no nos lo van a preguntar nunca, ¿no? Entonces, en este sentido,
estaríamos desarrollando un papel de ciudadano crítico, en donde la ciudadanía es sobre todo compromiso, engagement, sería engagement o engagement, compromiso crítico con las cuestiones sociales que te rodean, ¿verdad? No se puede concebir una ciudadanía compleja sino una ciudadanía comprometida y participativa, ¿eh? Así que nosotros ya hemos centrado todo nuestro trabajo en la idea de que ser ciudadano es ser ciudadano participativo, si no es que carece de sentido hablar de ser ciudadano. Ser ciudadano no es tener papeles, o no es tener un documento de identidad. Bien, terminando un poco esto y luego en lo que dé tiempo, pues me refiero a los dos ejemplos que podemos encontrar en los libros. Eludo ya esto porque prácticamente he ido haciendo referencia. Podemos encontrar en los libros discursos, ejercicios, actividades en este nivel más elemental, explicaciones descriptivas, uso de mapas desvinculados de la narración, narraciones históricas lineales por edades, etcétera, o podemos encontrar unas propuestas didácticas o unos discursos que analizan más las causas y las consecuencias, que hacen comparaciones, que contextualizan los problemas, bien, ¿no? Mejor. Pero realmente deberíamos de intentar que aparecieran más actividades, que analicen las cosas a distintas escalas, que hagan comparaciones complejas y no comparaciones simplistas, y que trabaje con problemas sociales relevantes, ¿no? Esto es un poco la idea. En lo que se ha distribuido, creo que se han impreso 2 documentos, así que a partir de ahora empiezo la cuenta atrás. ¿Cuánto nos queda, Joan? 20 minutos. 20 minutos, bueno, intentaré que no sean 20 para que luego, si hay un poco más de diálogo. Estos dos ejemplos son los 2 ejemplos que se han incluido. ¿No se han incluido? Ah, perdón, pues entonces no se han incluido, pero están en la web. Bueno, son 2, uno es una comunicación y otro es un artículo que hemos trabajado en Sevilla. José Antonio Pineda, que es un profesor de allí de la facultad y profesor de secundaria, y yo mismo. Con este trabajo se ha generado dentro de una investigación que luego ha sido su tesis doctoral, por lo tanto ha sido una investigación vinculada a la experimentación de estas propuestas innovadoras. Por lo tanto, lo que se narra aquí lo traigo como ejemplo de propuestas innovadoras, pero al mismo tiempo ha sido objeto de investigación didáctica y ha generado conclusiones que yo creo que son interesantes. Pero aquí las traigo meramente como ejemplo de propuestas innovadoras. La primera es un estudio de lo que este profesor trabajó planteando, digamos, el conocimiento crítico y el cambio de concepción del barrio con sus alumnos de secundaria. Hablamos de un barrio de Sevilla, por eso antes me refería al ejemplo de un barrio del extrarradio, ¿no? De Torreblanca, una antigua población que surge de una manera muy curiosa, surge como asentamiento provisional de las familias de los presos franquistas que construyeron en trabajo forzado el canal del Bajo Guadalquivir, llamado también por la gente el canal de los presos, porque durante un montón de años los presos estuvieron trasladándose poco a poco de sitio, desde la Sierra de Sevilla hasta las Marismas, estuvieron trasladándose en la construcción del canal y redimían pues penas de muerte y otras penas de cárcel y tal, con las familias del mundo rural, de provincia de Sevilla, pero también de más lejos, acudían a acompañar, como en cada sitio se llevaban muchísimo tiempo trabajando, las familias acudían a acompañar a sus maridos, padres, etcétera, ¿no? Hijos incluso a veces, acudían a acompañarlos y se asentaban provisionalmente en esos lugares. Entonces, en estos lugares, en 2 asentamientos cercanos a la ciudad de Sevilla, en aquel momento, hablamos de los años 40, en aquel momento separada de Sevilla, pero hoy unido, ¿no? Pues se generó un núcleo de población con una peculiaridad, con una identidad muy interesante. Eran las familias de los presos políticos que estaban trabajando trabajos forzados. Entonces, el barrio de Torreblanca viene de esa historia y la gente lo sabe, y al núcleo de casas de ese momento se le llama Torreblanca la Vieja.
porque viene de ese momento. Pero claro, como todo asentamiento que surge ahí en los márgenes de la ciudad, luego se convierte en foco de atracción de otro tipo de migraciones, de chabolismo, etcétera, y fue surgiendo Torreblanca la Nueva, es decir, fue surgiendo un nuevo asentamiento junto al otro, pero con una identidad, con una historia distinta, con una identidad distinta y con una estructura social distinta. Y hoy ese barrio, porque ahora ya es barrio de Sevilla en vez de asentamiento, hoy ese barrio pues mantiene esa identidad conflictiva, en donde la gente sabe que Torreblanca la Vieja es un... Me detengo en esto porque ayuda a comprender lo otro, ¿no? Torreblanca la Vieja es pues esa especie de traslado del mundo rural a la ciudad por esta historia de los presos, y Torreblanca la Nueva en gran parte han sido comunidades de gitanos portugueses que se han asentado allí, muchas veces pues también núcleos sociales muy relacionados con la droga, que se han asentado posteriormente, y en donde hay incluso una lucha interna en la identidad del barrio, en donde la gente de Torreblanca la Vieja reclama esa identidad, digamos, como con otros valores, ¿no? Con otros valores más tradicionales, más del mundo rural, y rechaza esta otra identidad más sobrevenida, más conflictiva de la población de aluvión que ha terminado llegando allí. Bueno, José Antonio Pineda trabaja en el instituto de este barrio y por lo tanto los alumnos de su instituto están viviendo eso sin comprenderlo, es decir, sin comprenderlo suficientemente. Entonces, ¿cuál ha sido su trabajo de innovación que, analizado de una perspectiva investigadora, ha sido investigación, llegando a conclusiones? Su trabajo es hacer a los alumnos conscientes de la historia de su barrio, de cómo se ha generado su barrio y de cuál es su identidad, si su identidad tiene esos rasgos negativos o esos rasgos positivos. Porque en gran parte los alumnos tienen el complejo de no sentirse bien diciendo que son de ese barrio, incluso cuando se le pregunta, ellos dicen somos de Sevilla, para decirlo, aunque luego digan voy a Sevilla, pero si le pregunta a alguien de otro sitio no dicen soy de Torreblanca, ¿no? Supongo que esto que estoy contando se podría aplicar a algunos barrios de Barcelona, del extrarradio y a... Bien, pues entonces el primer trabajo es un trabajo, paso ya, bueno, me voy a saltar esto porque lo hemos trabajado como ámbito de investigación, pero si luego hay tiempo explico lo que es la idea de ámbito de investigación. El primer trabajo, investigando nuestro barrio, ¿no? Ciudadanía e identidad en el territorio, una experiencia educativa, bueno, trabajaba estos problemas, es decir, trabajaba sobre el origen del barrio y la vida de los presos y sus familiares, cuando se generó el barrio, sobre la construcción del canal de los presos, el canal del Bajo Guadalquivir, sobre el contexto histórico español de la época, fijaros el cambio de escala o la interrelación de escala, es decir, se estaba trabajando allí, pero aquello es incomprensible si no se entendía el régimen que había en España. Luego, en un momento determinado, los problemas van cambiando de escala, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y sobre cómo vivieron nuestros abuelos, falta una interrogación al principio, cómo vivieron nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Es decir, él sí quiso trabajar ese reforzamiento de la vinculación de los alumnos con su territorio a través de la indagación, a través de sus abuelos. Por lo tanto, hubo aquí un trabajo muy interesante de historia oral, preguntando a los abuelos, y con un método de investigación escolar, en el sentido de que lo que ellos iban concluyendo, incluso luego culminó en una exposición en el centro cívico del barrio y tal, que por cierto una exposición que aprovechamos para la fiesta de la historia el año pasado, como una actividad para que también los mayores vieran cómo sus jóvenes habían trabajado la historia del barrio y se sentían del barrio, ¿verdad? Pero no, la cosa terminaba no meramente en un estudio, en un recorrido del pasado, sino que se terminaba planteando problemas sobre el presente y el futuro del barrio. Es decir, un barrio que viene de ahí, cómo es ahora, qué problemas tiene, qué futuro tiene. Así que había, si os fijáis, un recorrido, esto es lo que quería destacar con este ejemplo, si lo leéis ya con tranquilidad, hay un recorrido por escalas distintas, es decir, trabajar el barrio, pero trabajar el contexto español, incluso el contexto europeo, porque cómo sobrevivió el régimen de Franco en ese momento como aliado de Occidente, y hay un ir y venir también en la escala, digamos, temporal, en el sentido de que se recurre a los abuelos, pero se recurre más al pasado y se termina volviendo otra vez al presente y planteando el futuro, ¿no? Entonces, este recorrido hacia atrás y hacia adelante en el espacio, en el tiempo, y de escalas más pequeñas a escalas mayores y a la inversa en el espacio,
creo que se puso muy bien en juego en esta experiencia. La otra experiencia pues fue un proyecto de trabajo para los alumnos de cuarto de la ESO que estudiaron el mundo contemporáneo, que digamos es lo que les toca en el reparto del currículum en cuarto. Lo trabajaron desde la perspectiva de los conflictos en la edad contemporánea, pero bajo forma de problema, bajo forma de problema, y por lo tanto la responsabilidad que tenían los ciudadanos en eso. Los problemas centrales que se trabajaron fue sobre el conflicto y la convivencia, ¿no? Y concretamente sobre el tema de la guerra, si son inevitables las guerras, pero también en la dimensión personal, si los conflictos, incluso las guerras, ocurre porque la humanidad o los humanos somos violentos, ¿no? O no, o si la violencia forma parte de nosotros mismos. Luego veis ahí que está presente también la idea de varias escalas de trabajo. Estos problemas ya se concretaron en una serie de unidades didácticas o de grandes actividades que se fueron planteando este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Forma parte del conflicto de nuestras vidas? Siempre están presentes varias escalas, si os fijáis. O, un paso más, ¿es posible la paz después de una guerra? ¿Somos capaces de reconocer nuestros errores? Siempre hay dos escalas en el planteamiento. Ya imagináis que lo de es posible la paz después de una guerra, pues trabajaba si la paz o la pacificación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial no fue en sí misma el germen de otro conflicto, ¿verdad? Se estaba trabajando contenido de historia contemporánea y contenido que forman parte de nuestra convivencia diaria, porque el conflicto y la convivencia tienen esa escala, digamos, más próxima a nosotros y tienen una escala geopolítica mayor. Aquí fue un atrevimiento por parte del profesor intentar manejar a la vez estas dos escalas, pero, digamos, yo creo que el resultado fue interesante. O planteando ya incluso más y asumiendo que la enseñanza de las ciencias sociales también puede trabajar el futuro, y yo creo que esto es muy interesante, y aquí tenéis alguna experiencia y alguna investigación a ese respecto. Parece que la escuela nunca quiere trabajar el futuro y, sin embargo, siempre estamos proponiendo finalidades educativas que miran mucho al futuro, pero nunca queremos analizar el futuro. Bueno, pues la idea de si podría haber una guerra nuclear que destruyera el planeta, analizado no como especulación, sino intentando analizarla con documentos, con razonamiento, y siempre esta idea, volviendo a la escala de la persona, si el hombre es realmente un animal racional, habría que ponerlo entre comillas. Y se culminó con una reflexión un poco más general y más atrevida también sobre si hoy la lucha de civilizaciones si la lucha de civilizaciones ha sido sustituida ha sustituido, quiero decir, al enfrentamiento ideológico. Es decir, si el enfrentamiento ideológico típico de la Guerra Fría ha sido sustituido hoy, o la modalidad que hoy presenta es una especie de lucha de civilizaciones, ¿no? Problema que, aunque es de hace 2 o 3 años, fijaros la actualidad que tiene. Bueno, pues ya no me detengo porque cada uno de estos problemas se desglosaba en problemas más concretos, lógicamente, es decir, todas las actividades iban haciéndose preguntas. Así que me detengo solo en la primera, por ejemplo, pues aquella pregunta más general se iba desglosando en las dictaduras, el militarismo y el nacionalismo xenófobo conducen a la guerra, ya veis aquí que está el tema de los fascismos y tal, el autoritarismo, el fanatismo y la intolerancia son gérmenes de esa violencia, es la guerra un negocio, pero ojo, la codicia y el deseo forman parte de nuestra naturaleza. Bien, insisto, no me detengo ya mucho porque creo que se entiende cómo se estructuró la propuesta, y aquí lo que hay es el desglose de las actividades. Así que eso lo paso, ahí, aquí hay un desglose más detallado, pero no me detengo mucho. Y prácticamente yo lo dejaría ahí con estos dos ejemplos. Lo que he intentado mostrar es que el trabajo con territorios, con fronteras y con escala lo podemos traducir a la realidad de nuestra enseñanza, incluso sin renunciar a los temarios que tanto nos agobian, porque yo puedo decidir que en vez de dar el mundo contemporáneo de la manera convencional, lo puedo trabajar desde esta perspectiva. Así que eso, nada más. Muy bien, muchas gracias, Paco. Vamos a iniciar un turno de intervenciones que espero que sean cortas, a fin de que Paco pueda dar respuesta bien a todas y pueda intervenir también muchas personas. Bueno, primero felicitar la intervención y el espacio, el lugar y la convocatoria. Y bueno,
Probablemente por la preocupación de este momento te haga esta pregunta, pero creo que estará implícita en la mente de muchos de los profesorados. Es sobre la intervención que hace esta tesis doctoral. ¿Cómo evalúa, cómo este planteamiento tan diverso significa plantearse otro tipo de evaluación? La pregunta es esta, nada más. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Paco, por la exposición. Pero a mí se me plantea una pregunta que llevo dándole vuelta desde hace tiempo. ¿Es posible educar para una ciudadanía sin ese vínculo al territorio? Sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Es decir, ¿por qué tenemos que estar siempre apegados a esos conceptos fuertes de territorio, de escala, de frontera, cuando hoy sabemos que los procesos de desterritorialización y reterritorialización existen, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos hacerlo? Que yo creo que había que contemplarlo como posibilidad, y yo creo que como posibilidad real incluso. Me ha animado la pregunta del compañero es ¿dónde quedaría también en ese planteamiento la idea de los no lugares de Marc Augé? Es decir, el lugar que no genera identidad, que no es relacional y que no es histórico. Por ejemplo, un campo de refugiados. Me he apuntado yo. Yo tengo dos preguntas. Una es la preocupación por las fronteras mentales. A mí hoy es verdad, Europa ya no tiene fronteras. La Europa comunitaria ha hecho desaparecer las fronteras, pero ahora se construyen de nuevo en Inglaterra, en Gran Bretaña, porque hay unas fronteras mentales que van más allá de las fronteras visibles y territoriales. Y que yo creo que son las que preocupan, a pesar de que a menudo, al menos me preocupan a mí, a menudo da la sensación que perduran muros y que perduran fronteras. El problema de los refugiados sirios no es la frontera material, la frontera física, sino la frontera mental. La frontera mental que hace que en Alemania Pegida exija la expulsión y queme hoteles con refugiados dentro. ¿O es igual? Yo creo que esto lo hemos trabajado poco y que quizás sería una de las líneas de trabajo. Y la otra cosa que tienen, quizá no lo hayas planteado tú directamente, pero te lo quería hacer una reflexión, es, bueno, estamos hablando de ciudadanía global y tú ya has dicho antes, o planetaria o no sé qué, porque parece que hayamos descubierto la sopa de ajo hace 4 días. Y yo notaba aquí algo que tú lo recordarás, hoy ya ha pasado la historia, que es aquello de agrupémonos todos en la lucha final del género humano, es la internacional. Vamos a ver, en los inicios del movimiento obrero, en un momento en que aún no había una comunicación en red como la que hay ahora, ya había la visión de que las fronteras nacionales han de desaparecer si queremos dar respuesta a unos mercados que no tienen fronteras. Yo diría que esto sigue siendo así y sigue siendo así y aún más agravado, y vinculando una cosa con la otra, es que además hoy en el mundo en red no hay fronteras. No hay fronteras. Con lo cual, no solo hemos de pensar en las fronteras mentales que existen y que se visualizan con todo lo que estamos viviendo, sino que además hay un instrumento que está al servicio fundamentalmente de muchos jóvenes, que les permite moverse sin ningún tipo de control y además con los riesgos que supone que a veces no tengan la formación suficiente para saber los límites, no ya los límites materiales, sino los propios límites mentales. Nicole. Oui, merci beaucoup pour ta contribution très intéressante. J'aurais une question pour articuler ce que tu as dit au début sur les représentations des élèves dans l'apprentissage et les situations que tu as présentées. Parce que dans celles que tu as montrées, on voit bien comment ce qui est en jeu, ce sont les niveaux les plus complexes du concept de territoire et de citoyenneté. Mais est-ce que tous les élèves peuvent entrer dans cette réflexion? Est-ce que dans le processus des étapes successives, on passe d'un niveau de complexité à l'autre? Comment ça se passe concrètement? Merci.
Contestas y Sí, luego, contesto a esta si acaso, primera- abriremos otro turno. Bueno, pues intento decir mi opinión, más que no tengo tampoco solución, pero mi opinión. Lo que preguntaba Rousset, ¿cómo evaluar esto? Efectivamente, un planteamiento de trabajo en torno a problemas, otorgando un protagonismo a los alumnos y trabajando colaborativamente en grupos y tal, tiene que tener la coherencia de que luego lo que se evalúe tenga que ver con esa forma de trabajar, lógicamente. Y esto a los profesores nos cuesta mucho trabajo y los alumnos se dan cuenta y por eso muchas veces no aceptan o recelan de estos métodos porque saben que al final les pones un examen de preguntas más abiertas, pero un examen. Bueno, no. En este caso te puedo decir que el proyecto este que desarrolló José Antonio Pineda fue muy coherente porque, como era un proceso de investigación y él quería valorar el proceso, él lo que fue tomando información de las producciones que los alumnos iban teniendo y evaluó fundamentalmente cuadernos de trabajo de los alumnos, producciones del grupo, porque como había grupos de trabajo responsabilizados de determinadas cosas, el grupo luego exponía y entregaba cosas, y memoria de resultados finales. Es una cosa que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, que cuando trabajamos así, el documento fundamental de evaluación es la producción de una memoria de resultados final, ¿no? De hecho, la memoria de resultados de estas investigaciones, los alumnos la plasmaron incluso en una exposición pública, en carteles que comunicaron al instituto y comunicaron al barrio. Entonces, esos son los documentos, digamos, esos son las fuentes, esos productos son los que él evaluó. ¿Qué criterio utilizó para evaluar ese tipo de productos? Bueno, efectivamente los que tú ya te establezcas, pero ¿en qué medida habían incorporado las aportaciones que se habían hecho? ¿En qué medida los análisis eran progresivamente más complejos? ¿En qué medida habían asumido la responsabilidad de hacer las cosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que distinguir fuentes de evaluación, es decir, yo miro el cuaderno, miro la producción de los grupos, miro las memorias finales y ahora las analizo también con unos criterios. ¿Qué busco ahí? ¿Busco simplemente la mejor expresión? ¿Busco que se parezca a lo que yo he explicado o busco otro tipo de...? Eso diría. Sí. Es que aprovecho que tú estabas. Sí. Hace unos días se defendió una tesis aquí sobre un atlas mapuche. Una aplicación al territorio mapuche en Chile. Y yo creo que daba otra mirada, que rompía las rutinas y las tradiciones clásicas de mirar el espacio o el territorio desde lo eurocéntrico. Sí, y es un ejemplo porque además construye el atlas a partir de lo que conocen los alumnos y de lo que conoce la etnia. Claro. Yo tuve la suerte de leer el texto de Pineda y creo que Pineda también rompe con la rutina. Es decir, aquí el truco está en cómo conseguimos romper con unas tradiciones y unas rutinas que nos han impuesto un modelo que resulta que responde poco a la realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Y vamos, eso me lleva también a responder la pregunta de Manolo y de la otra compañera de detrás que no he visto. Agnés. Voy un poco a las dos preguntas. Es decir, si es posible educar para la ciudadanía sin vínculo con el territorio, y efectivamente, si cuando tenemos que educar en relación con los no lugares, entonces ¿cuál es la relación con el territorio? Yo creo que el uso, bueno, no sé si se me ha entendido, pero de luego yo no querría decir que trabajar sobre el territorio sea una vinculación a la construcción de la ciudadanía. Lo que quiero decir es que no podemos dejar de mirar el territorio si queremos entender la construcción de la ciudadanía, aunque sea para deconstruir esos modelos de ciudadanía que se generan tan vinculados a un territorio. Pero claro, el trabajar la ciudadanía nos obliga a trabajar el territorio, en el sentido, claro, y también ¿por qué los campos de refugiados o por qué las fronteras en Turquía con Grecia o en el resto de Europa con Grecia? Es que eso nos está obligando a que analicemos el territorio y el sentido de esas fronteras. Y a que analicemos por qué ahora Víctor Orbán pues, quiere plantear en Hungría un referéndum sobre si admiten a 2.000 personas. Quiero decir que no se hace un referéndum para cosas muy gordas, pero para ver si tenemos que admitir a 2.300 refugiados va a plantear un referéndum en Hungría. Todo esto nos está obligando a tener en cuenta el concepto territorio, no a pensar que la ciudadanía se crea con una vinculación determinista
al territorio. Pero claro, en la medida en que en Europa, vamos a poner ya el ejemplo, me voy a atrever a decir, en la medida en que Europa se ha construido una idea de ciudadanía muy vinculada a las fronteras que conocemos y a los papeles que nos hacen ciudadanos de un territorio a otro, en esa medida en que eso es así, nos ayuda a entender por qué somos incapaces de admitir la llegada de otra gente que se queda sin su territorio, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedaría con la idea de que el análisis de la dimensión territorial es importante para entender cómo se genera la ciudadanía o cómo no somos capaces de comprender una ciudadanía cuando no está vinculada a un territorio, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, entonces trabajar la ciudadanía yo creo que no sería solo trabajarla con la dimensión territorial, sino trabajarla con la dimensión de los problemas de los cuales somos responsables los ciudadanos y sufrimos los ciudadanos. Yo creo que hay que trabajarla precisamente con los problemas ambientales, con los problemas sociales, con las desigualdades. Eso es lo que construiría ciudadanía crítica, ciudadanía comprometida, que era un poco el último nivel que yo ponía ahí. Que para trabajar eso no podemos prescindir de lo territorial o de mirar lo territorial, no, pero en realidad la centralidad la tienen que tener los problemas y la responsabilidad que tenemos todos los habitantes de la nave Tierra, que vamos en esta nave espacial por el universo, la responsabilidad que tenemos los habitantes de la nave Tierra con los problemas que nos afectan a todos. Entonces quizás educar para la ciudadanía hoy más que nunca tenga que ser hacer que los alumnos miren esa dimensión que no están acostumbrados a mirar. Somos responsables de la gente que huye y que llega hasta nosotros y somos responsables de dar el visto bueno, volvería al ejemplo, a un tratado comercial, económico, financiero que va a cambiar muchas reglas del juego para mucha gente y nos va a repercutir en nuestras vidas. Pero parece que eso no tiene que ser objeto de la ciudadanía, sí tiene que ser objeto de la ciudadanía. Precisamente se nos está robando la ciudadanía en la medida en que la negociación del CECA y del TTIP se está haciendo secretamente. En esa medida se nos está robando la ciudadanía, porque es que nos va a afectar a la vida de cada día. Y sin embargo no estamos enterándonos de nada de lo que se está negociando. Y cuando esté hecho el guiso, pues nos van a presentar el guiso y nos lo van a vender como que vamos a tener productos más baratos, ¿verdad? Entonces sí, totalmente de acuerdo con eso. Luego, claro, esto tiene que ver también con el tema de las fronteras mentales. Es que tendríamos que trabajar mucho precisamente el tema de las fronteras invisibles, y esas fronteras muchas veces son fronteras mentales. Pero, digamos, el conocimiento escolar habitual no se mete nunca en eso. Siempre trabaja mucho más las fronteras externas. Entonces, habría que trabajar mucho en la deconstrucción, en definitiva, de esas representaciones sociales que nos han colonizado y que nos han poseído y han hecho que nuestra mente considere fronteras determinadas cosas que no tendrían que serlo desde un sistema de valores deseable, ¿no? Precisamente, no recuerdo ahora si... lo has planteado tú también, Joan. Sería muy interesante, precisamente, ya que estábamos trabajando ahí en cuarto, pues el mundo contemporáneo, pues ¿por qué no trabajar este aspecto, por ejemplo, viendo la posición que toman ante la Gran Guerra los grandes grupos políticos en Europa, como el Partido Socialista se alinea con los partidos de derecha en un gran frente nacional de rearme y de militarización, y muy poca gente, anarquistas, bolcheviques, mantienen la idea de que la patria es el mundo y no las fronteras establecidas. Creo que es un ejemplo magnífico para trabajar la guerra mundial con perspectiva de la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial con perspectiva de ciudadanía. Sin embargo, habitualmente en los libros de texto se suele plantear siempre como causa remota, causa próxima a las etapas de no sé cuánto, y se nos escapan aspectos riquísimos de la historia que podrían servir para trabajar muy bien la ciudadanía y repercutir en nuestra visión actual, porque yo diría que no hay nada más actual que la historia bien entendida, y creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo los profesores, porque si no la historia se ve como algo del pasado, ¿no? Nicole, ¿cómo trabajar la complejidad? Claro, no todos los alumnos pueden trabajar de la misma manera y el planteamiento parece como excesivamente mecánico, ¿no? Yo diría que esta hipótesis de trabajar progresivamente es precisamente una hipótesis, es un supuesto para trabajar
que tendremos que irlo reajustando y que no siempre todos los alumnos pueden seguirlo. De hecho, en una clase nos podemos encontrar con alumnos que estén como en un nivel de comprensión del territorio muy elemental, otros menos. Entonces yo creo que el reto para nosotros es diseñar actividades que puedan ser no cerradas, sino más polivalentes, más abiertas, ¿no? Porque los profesores creo, ¿no?, que tendemos a diseñar, incluso cuando trabajamos por problemas, por actividades, tendemos a diseñar actividades como que tengan un fin, un término muy claro y muy cerrado. Yo creo que, y si no, nos inquieta, porque creemos que no se ha trabajado bien lo que hay que enseñar, ¿no? Yo creo que la clave, en mi opinión, estaría en que las actividades sean más abiertas, de manera que unos alumnos pudieran llegar a aprovecharlas hasta el nivel que pueda y otros alumnos le puedan sacar más provecho sin que eso penalice a quien no ha podido avanzar más. Entonces yo creo que ahí hay un reto de diseñar actividades que en sí mismas sean abiertas y abran más posibilidades, ¿no? Pero, en fin, esto es un reto importante que no es fácil de resolver. Nos quedan 10 minutos, podemos abrir un nuevo turno. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. J'ai aimé beaucoup cette idée que le territoire s'inscrit dans une vision évolutive et que c'est un construit, un produit historique en évolution. Et je me demandais si on ne peut pas voir la citoyenneté elle-même comme un construit historique. Depuis, par exemple, les sujets du roi jusqu'aux citoyens d'aujourd'hui, et citoyens d'aujourd'hui aussi en fonction du régime politique, des droits, des libertés, de responsabilités. Donc, voir cette complexité de la citoyenneté aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de citoyenneté globale comme une citoyenneté planétaire, comme si la citoyenneté aujourd'hui c'est seulement spatial, c'est un territoire, une planète à tout le monde ou un espace partagé, mais c'est aussi une question de mentalité qui diffère. Un citoyen du 21e siècle est aussi quelqu'un de critique, d'assumé, tolérant, engagé, etc. Donc, les valeurs qui incarnent la citoyenneté, je pense qu'ils ont changé et que peut-être, je vous pose la question, si on peut voir une façon évolutive de cette citoyenneté-là. Je vous remercie. Santi Esteban. Yo quería hacer una consideración a algo que me parece que ha sido muy importante y que digamos que ha quedado ahí implícito, pero yo le quería como dar un poco más de importancia, y es que la educación para una ciudadanía global a mí me parece fundamental que el alumnado aprenda a establecer relaciones entre el espacio, a diferentes escalas, etc. Entonces, los temas clásicos acostumbran precisamente a ser islas temporales o islas espaciales, ¿no? Hacemos la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, o primero el Paleolítico, luego el Neolítico, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los espacios, pues estudia Cataluña, España, etcétera. Incluso a veces en historia hacemos la Revolución Industrial en Cataluña, la Revolución Industrial en España, la Revolución Industrial en Europa. Entonces, hay una falta de relacionar, cuando en ciencias sociales todo está relacionado. Y precisamente la capacidad y la competencia de relacionar las escalas temporales, espaciales, los temas de historia del arte. Muchas veces nosotros hemos insistido en cómo es posible que se haga historia del arte, historia de la literatura, historia de la ciencia y que cada uno vaya por su lado, o historia de la música. No tiene sentido. Entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales para esa ciudadanía global es que aprenda a establecer relaciones y se dé cuenta que lo que pasa aquí afecta a Japón y que lo que pasa en Japón, ahora ha bajado la bolsa en Nueva York y yo estoy muy preocupado porque mis acciones no. Entonces establecer relaciones es muy importante. ¿Y eso cómo se hace? Yo creo que la clave, yo creo que tú has apuntado cosas y nosotros también creo que estamos trabajando en la misma línea. Es el aprendizaje conceptual. O sea, el tema a enseñar son las fronteras. El tema a enseñar son los no lugares. Ese es el tema. Entonces, la enseñanza conceptual, el aprendizaje conceptual, hace que tú lo veas desde la perspectiva temporal, desde la perspectiva espacial, los muros, por ejemplo. Yo creo que esos son los temas. Los temas son temas conceptuales que favorecen un aprendizaje conceptual, que tienen perspectivas temporales, espaciales,
perspectivas psicológicas, porque los muros invisibles es una perspectiva psicológica, cuando decimos los muros mentales, las fronteras invisibles, y eso te da la posibilidad, primero, de tratarlo desde diferentes perspectivas, de tratarlo desde diferentes ciencias sociales y de aprender a establecer relaciones entre diferentes escalas. Yo creo que esa es la mejor preparación que podríamos hacer al alumnado para que de verdad configure esa idea de ciudadanía global, que de otra manera es aquella absurda idea de que la educación es 1 más 2 más 3, cuando se acaba el tema 1, entonces abordamos el tema 2, etcétera, ¿no? El tema 3 es esta cuestión que a mí me parece muy importante. Carmen Rosa. Bueno, Paco, te felicito por tu charla y sobre todo lo que más me ha interesado es esa experiencia que habéis desarrollado en el barrio de Torreblanca, porque creo que puede tener muchas más lecturas de las que tú nos has planteado aquí, ¿no? Has ligado la construcción de la ciudadanía, muy vinculada a la identidad también, en un espacio y en un territorio que tiene muchas connotaciones políticas e ideológicas, ¿no? Nos has hablado del proyecto y de lo que habéis llevado a cabo, pero no de los resultados. Cómo ese alumnado ha construido ciudadanía, identidad, a través de esa experiencia que no solo trabaja a la escala espacial, sino también la temporal y la histórica, desde luego. Sylvain. Oui, en français. Donc, merci pour cette présentation. J'ai une question sur les catégories que vous utilisez, et notamment en partant de cette idée de progressivité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une hiérarchie entre descriptif, analytique et complexe? C'est-à-dire, est-ce que descriptif, c'est plus facile que analytique, etc. Et puis, deuxième élément lié à cette progressivité, vous avez utilisé le terme complexe, compleja, et parfois aussi critique. Et il me semble que c'est certainement deux choses différentes et que le côté critique est plutôt en rupture et non pas dans l'idée de progressivité. Bien. Bueno, pues intento también comentar algo. Con algunas cosas estoy de acuerdo y otras me generan reflexiones y debates, ¿no? En el caso de Katinka, la idea era construir la ciudadanía evolutivamente. Yo creo que esta es la clave. Es decir, que lo que puedo decirte es que estoy de acuerdo contigo, que como mejor se construye ciudadanía con los alumnos es haciéndoles conscientes de que, por ejemplo, las situaciones que tienen hoy, sobre todo en el mundo un poco más acomodado, más desarrollado, esas situaciones son como naturales para los alumnos y sería muy importante que comprendieran cómo estas situaciones son frutos de luchas, de dificultades, pero para eso yo volvería a la idea de que tenemos que replantear los temas escolares como búsqueda del presente al pasado y vuelta al presente, ¿no? Manejando, digamos, este recorrido por el tiempo más flexible y más interactivo, ¿no? Es decir, no de una manera mecánica yendo hacia atrás y comprendiendo qué pasó a partir de las primeras luchas obreras, no, es entender, digamos, qué derechos tenemos hoy o qué derechos no se tienen, porque efectivamente hoy hay no lugares, estoy de acuerdo con lo que Ángel planteó antes, ¿no? Torreblanca es que es como un no lugar en muchos aspectos, pero claro, para entender por qué se tienen unos derechos o por qué se tienen unas discriminaciones, es muy ilustrativo, no es lo único, pero es muy ilustrativo sociogenéticamente remontarse a los orígenes de esos problemas y volver al presente para ver cómo lo vemos de nuevo. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Claro, según eso, y conectando un poco también con lo que decía Antonio Santisteban, es que tendríamos que trabajar, por supuesto, no por edades de la historia, no por temas divididos, sino con una categoría más potente, que bueno, una categoría que han trabajado los historiadores y que bueno, nosotros la conocemos mucho a través de Pierre Vilar o de Fontana, que es la idea de pensar históricamente. Es decir, que tendríamos que tener más la idea de enseñar a nuestros alumnos a pensar históricamente o a pensar geográficamente, que no meramente a explicarles historia o a explicarles geografía. Claro, ¿cuál es el reto de enseñarles a pensar históricamente? Pues creo que es, de alguna manera,
enseñarle a trabajar tal como los historiadores se plantean los problemas históricos. O sea, yo creo en este sentido la enseñanza de las disciplinas para la educación no es tanto los productos que genera un campo de conocimiento, sino es la mirada que tienen los investigadores, los científicos, cuando trabajan en su disciplina. Por lo tanto, hoy los historiadores no están trabajando por edades, ni los geógrafos están trabajando coreográficamente y dividiendo los territorios. Hoy se están planteando cuáles son los no lugares o cuál es la falta de identidad que tienen determinados colectivos en nuestra sociedad. O los historiadores están buscando en el pasado cuál era el papel de la mujer en el mundo celta. Es decir, que el historiador sí que tiene esa mirada de hacerle preguntas al pasado para entender el presente. Pero esta perspectiva se ha perdido en la educación, en donde la enseñanza de la historia y de la geografía es la enseñanza de productos muy cerrados y muy acabados. Y no esta mirada científica o esta mirada más rigurosa que supera la mirada cotidiana, la mirada vulgar sobre el pasado o sobre los territorios, ¿no? O sea que yo en eso estaría de acuerdo. Y claro, por supuesto que estoy de acuerdo hilando con lo que Antonia ha planteado también, ¿no? Es decir, que tendríamos que trabajar de una manera mucho más evolutiva y más transversal. De hecho, en lo que yo entregué, citaba ahí el ejemplo de vuestro trabajo sobre los muros y demás, y de un trabajo más antiguo del grupo Crono, muy interesante, que se llamaba Barreras Físicas, Fronteras Humanas, que era y bueno, luego esto que hemos trabajado nosotros, quiero decir que se han hecho muchos trabajos sobre esto que han intentado superar el campo estrictamente de la geografía o de la historia por edades. Pero lo que yo me planteo aquí es que los profesores muchas veces tenemos la dificultad de que como estamos muy habituados a trabajar solo en nuestro campo de conocimiento y además con un campo de conocimiento, digamos, relativamente cerrado, nos sentimos muy inseguros a veces, o se sienten muy inseguros los profesores en secundaria, por ejemplo, de abordar estos problemas de otra manera. Es decir, que yo creo que sí hay muchos profesores en secundaria que les encantaría trabajar porque España es una nación de naciones, como he dicho antes, y porque eso hasta ahora no se ha plasmado en la Constitución y tal. Pero por una parte les da miedo porque le parece que se va a convertir en un tema político, ideológico y tal. Por otra parte, el conocimiento histórico que manejamos los profesores muchas veces no ha sido objeto de reflexión y de análisis por el propio profesor. Yo creo que esto es un déficit importante en la formación de profesores, que hay poco trabajo epistemológico e histórico sobre nuestras disciplinas. Edgar Morin ha puesto mucho el énfasis precisamente en esta idea del diezmo epistemológico, es decir, la necesidad de que en las carreras universitarias haya un porcentaje importante de materias y de tiempo dedicado a la reflexión epistemológica e histórica sobre el conocimiento, el que sea, no solo para los profesores. Yo creo que esto es clave para no caer en las trampas del conocimiento, como dice Morin, ¿no? Es decir, para no ser nosotros presos del propio campo en el que somos expertos. Entonces, tenemos pocas oportunidades de reflexionar entre los compañeros y tenemos pocas oportunidades de hacer análisis del conocimiento que manejamos, y al fin y al cabo nosotros no somos más que pequeños expertos en un campo de conocimiento limitado, ¿no? Y bueno, luego respecto a tu... Perdón, que no me... ¿Cuál es su nombre? Sirven. Respecto a la pregunta tuya, estoy de acuerdo, me plantea un problema. Yo he planteado esta idea de la sucesión de complejidad sabiendo que, por ejemplo, la visión crítica es algo diferente y que lo descriptivo puede estar en un nivel muy elevado y en un nivel muy sencillo, y que lo analítico también se puede hacer en un nivel muy elevado y en un nivel sencillo. Pretendía calificar esta sucesión de lo más simple a lo más complejo con estas palabras para entender la progresividad de la propuesta. Probablemente no es muy adecuado calificar como descriptivo lo primero, analítico lo segundo, complejo lo tercero, porque también podríamos decir que en el primer nivel hay casi carencia de sentido crítico, en el segundo nivel puede haber un sentido crítico muy desarrollado, en el tercer nivel puede que no, porque el sentido crítico hay que trabajarlo aparte. Es decir, que más allá de las calificaciones que yo le he dado, lo que pretendía era defender la idea de que se puede trabajar progresivamente. Quizá la denominación de descriptivo, analítico, complejo, sea muy incompleta, así que sí,
acepto tu reflexión porque creo que hay que pensarlo cuando lo decimos. Y hay que analizar aparte el tema del sentido crítico, es verdad, porque el sentido crítico, mientras que lo simple y lo complejo es más de un nivel muy conceptual, el sentido crítico remite al mundo de los valores y a las actitudes, y creo que también habría que hacer como una gradación en ese tipo de cosas. Así que en ese sentido pido disculpas por la simplificación, pero iba en aras de destacar esta idea central, ¿no?, de trabajar progresivamente. Muy bien, muchas gracias, Paco. Tenemos ya la primera etapa cubierta y ahora Neus nos dará algunas informaciones